Muy buenas tardes, mi querida familia, amigos. Bienvenidos a tu programa, nuestro programa Encuentro de Padres. Estamos contentos porque estamos un día más estudiando la palabra de Dios como familia, como padres, como hijos, sacando como siempre lecciones para nuestra familia. Y hoy, ¿qué más? Estoy contento porque comenzamos una serie de Apocalipsis que ojalá sea de gran bendición para ti y tu familia. Así que gracias de antemano por darnos ese like en nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir, gracias por suscribirte. Muchas gracias. Es de gran ayuda para nuestro ministerio crecer. Pero necesitamos tus comentarios para poder perfeccionar nuestras grabaciones, nuestro ministerio. Y ahora estamos comenzando nuestro ministerio también en YouTube. Así que si nos estás mirando por YouTube, visita nuestra página de Facebook, Aníbal A. Sánchez. O solamente escribe Encuentro de Padres. Si estás en Facebook, gracias por acompañarnos. Y ojalá que nos puedan acompañar en esta serie de Apocalipsis, esperanza para una familia feliz. Así que muy bienvenidos. Y sabes, yo te voy a invitar a que traigas tu Biblia, sacas tu teléfono, para que juntos podamos estudiar el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dirás, pero ¿por qué tan poquito? Bueno, espérate. Vamos a ir estudiando poco a poquito, escudriñando cada versículo, cada capítulo y sacar lecciones para nosotros como familia. Dirás, ¿a poco hay lecciones para la familia en el libro de Apocalipsis? Así es, mi hermano. Bien. Así es, mi querido amigo, que nos miras. Así es. Hay muchas lecciones para nosotros. Aparte que vamos a aprender el libro de Apocalipsis, vamos a sacar lecciones para nosotros como familia. Así que prepárate. ¿Y qué te parece si antes de abrir la palabra de Dios, tenemos unas palabras de oración para pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para poder entender este bello libro del Apocalipsis? Así que donde te encuentres, cierra tus ojitos. Si vas manejando, bueno, pues pon atención a la oración y vamos a orar juntos. Amantísimo buen Dios, en esta hora, Señor, suplicamos tu Santo Espíritu. Sabemos que es un libro no fácil de comprender, pero no imposible, Señor. Y por eso suplicamos tu Santo Espíritu para poder entender cada estudio de este bello libro, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestra capacidad de poder entender y podamos aprender cosas nuevas que quizás aún no hemos aprendido. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, saca tu Biblia. Yo aquí tengo la mía. Y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y vamos a estudiar esta tarde, como te lo dije, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. La próxima transmisión vamos a estudiar del versículo 4 al versículo 8. La tercera grabación que tengamos, vamos a estudiar del capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20. Así que poco a poquito vamos a ir estudiando este bello libro de Apocalipsis. Me gustaría que me mandaras tus comentarios, me dijeras qué no entendiste, qué te gustaría más que explicara más específico, si hablara más despacito o que el tiempo fuera más corto. Manda tus comentarios, todos son bienvenidos. Bien, así que ya tienes tu Biblia a la mano, o tu teléfono electrónico en la Biblia, pues vamos a estudiar juntos. ¿Qué te parece? Vamos a leer del capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca. Así es, el tiempo está cerca. Bien, en estos primeros versículos, en los primeros 3 versículos, hay unas grandes lecciones que podemos aprender. Primeramente, la primera pregunta que debemos de hacernos todos nosotros es, ¿cómo es que llegó el libro de Apocalipsis a la existencia? ¿Cómo es que llegó el libro del Apocalipsis a existir en este mundo? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegó este libro a ser parte de la Biblia, el Apocalipsis? Bien, vamos a ver. Vamos a leer entonces. Escuche bien el versículo 1, porque aquí está la respuesta a esta pregunta. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se lo dio a Jesús? Jesús la reveló. ¿Pero quién la dio? ¿Jesús? No. ¿Quién la dio? Versículo 1. La revelación de Jesucristo. Jesús la reveló. Que Dios le dio. Oh. Eso quiere decir que nuestro Padre Celestial, de Él salió. De su mente sabia salió el traer a la tierra, el revelarle a Jesús el libro de Apocalipsis. Del mismo Dios salió. Nuestro Padre Dios se la dio a su Hijo Jesús. Se la dio a su Hijo Jesús. Dios se la dio a su Hijo Jesús. ¿Ok? Dios se la dio a Jesús. Ahora, ¿qué más? ¿Qué me sigue? Sigamos leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Ok? Entonces, Dios se la dio. De Dios salió el Apocalipsis. Dios se la dio a su Hijo Jesús. Jesús la dio, la reveló a sus siervos las cosas que deben suceder. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Ok? ¿Qué más sigue el versículo? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Wow, o sea que vamos así en escalones. Dios se la dio a Jesús, a su Hijo Jesús. Jesús se la dio a su ángel. Y su ángel mensajero se la reveló a Juan el Bautista. A Juan, el apóstol Juan. Sabes, como lo había dicho anteriormente, este libro fue escrito por el apóstol Juan, por el amado Juan, aquel gran discípulo amado, aquel que escribió el Evangelio según San Juan, aquel que escribió la primera carta, la segunda y tercera carta de Juan. Es el mismo autor. Así que Dios se la dio a Jesús, Jesús se la dio a un ángel y el ángel se la dio a Juan. Muy bien. Así es como llegó a la existencia el libro de Apocalipsis, o otros lo conocemos como el libro de Revelaciones. Ya con eso quiere decir que el libro no es imposible de entender. El libro se puede entender, porque ya el título lo dice. El libro de revelación, de que está revelado.
se puede entender. Bien. Ahora, ¿sabes? Hay unas palabras aquí, unas palabras muy interesantes que quisiera compartir contigo. Hay dos palabras que resaltan en este primer versículo, en el versículo 1. Y es, primeramente, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, ahora vamos a ver algo interesante aquí. No sé si tú has notado algo interesante. Piensa en el versículo. Hay dos palabras muy interesantes en este versículo. ¿Cuáles son? Hay dos palabras interesantes en el versículo 1 que quisiera resaltar. El primero es siervos y la segunda es su ángel. Mira, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dos palabras interesantes, siervo y Juan. Bien, la palabra siervo del griego doulos, que significa esclavo. Y esta palabra era muy conocida en aquellos tiempos cuando se escribió el libro de Apocalipsis, porque muchos eran esclavos, muchos eran siervos, eran comprados en aquellos tiempos. Todos tenían su dueño. Entonces, en aquellos tiempos, esta palabra era muy común. Hoy en día, como que se escucha un poquito raro, extraño. Ahora, ¿quiénes son siervos? Porque dice aquí la palabra, que Dios, para manifestar a sus siervos la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para que Jesús manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder. Hace que Dios le dio esa revelación a Jesús para que se la diera, se la revelara a sus siervos. ¿Cuáles siervos? ¿Cuáles esclavos? Hoy en día, puede decir, pero hoy en día no hay esclavos. Bien. Yo te voy a invitar a que me acompañes al libro de Romanos capítulo 1 rápidamente. Libro de Romanos capítulo 1 rápidamente. Romanos capítulo 1. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acompáñame a otro pasaje. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios capítulo 6 y su versículo 20. ¿Qué dice ahí? Saca tu Biblia, acompáñame para que corrobores si estoy diciendo lo correcto, como dice la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow. Somos siervos de Jesucristo.
Pablo se está refiriendo, cuando menciona la palabra siervos, está refiriendo a todo creyente cristiano. ¿Sabes? Antes éramos siervos, esclavos de Satanás. Sí, mi amigo, familia. Éramos antes esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Pero cuando Jesús vino a esta tierra y pagó el precio en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí, ahora Jesús es nuestro amo, ahora Jesús es nuestro dueño. Él nos ha comprado y doblemente por creación y por redención. Dios es nuestro dueño por creación y por redención. Somos dueños, esclavos, siervos de Jesucristo. Todo cristiano debemos reconocer que somos siervos de Cristo. Siervos de aquel que nos compró, de Jesús. ¿Sabes? ¿Será acaso que aún seguimos siendo esclavos del pecado? ¿Aún seguimos siendo siervos del pecado? ¿Aún seguimos siendo esclavos de Satanás? ¿Sabes? Vamos a descubrir que el libro de Apocalipsis nos muestra que es tiempo de decidir de qué lado estamos. ¿Del lado de Cristo o del lado de Satanás? No hay término medio. O somos fríos o somos calientes. Tú que me escuchas, que vas a una iglesia cristiana, que eres católico, evangélico, cualquier denominación cristiana que seas, te tienes que definir a quién estás siguiendo, a quién vas a seguir realmente. ¿A Jesús o a Satanás? ¿A ser esclavo de Satanás o a ser siervo de Cristo? ¿A lo bueno o a lo malo? ¿A lo frío o a lo caliente? No hay término medio. No puede decir, bueno, poquito aquí, poquito acá. No. O eres cristiano o no eres cristiano. Y el libro de Apocalipsis, vamos a ver más adelante, que nos invita a que nos decidamos ya. Ya es tiempo de decidirnos de qué lado estamos. Dejar la hipocresía a un lado y ser realmente honestos y decidir a quién vamos a seguir. Ojalá, es mi deseo, que sigamos a Cristo nuestro Salvador. Bien, sigamos adelante. La segunda palabra que quiera compartir contigo, aparte de esta palabra de siervos, es la palabra ángel. Repito nuevamente, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesús tiene un mensajero que le llevó la revelación al apóstol Juan. No sé si tú te has puesto a pensar, ¿quién es este ángel? ¿Y por qué Jesús usó un ángel? Bien, ¿quieres descubrir quién es este ángel? Bueno, pues sigamos estudiando entonces. ¿Qué te parece si vamos al libro de Daniel, al libro que complementa o que se complementa con el libro de Apocalipsis, al libro de Daniel, capítulo 8? Vamos al libro de Daniel, al Antiguo Testamento. El libro de Daniel está después del libro de Ezequiel. Daniel, libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Vamos rápidamente ahí. Daniel, saca tu Biblia. Daniel, capítulo 8, del versículo 14 al versículo 16. Daniel capítulo 8, del versículo 14 al versículo 16. Dice así. Daniel
capítulo 8, del versículo 14 al versículo 16. Dice así. A ver, perdón. Creo que aquí me equivoqué en este pasaje. No es este. A ver. Vamos a ver dónde está. En el capítulo 8. No, este no es. Capítulo 8, ok. Versículo del 14 dice, ok, perdón, me equivoqué, estaba en un pasaje equivocado. Bien, Daniel capítulo 8, versículo del 14 al 16 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Jesús le dice a Gabriel que enseñe a Daniel la visión de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo, en ese mismo capítulo, del versículo 20 al 23. Vamos a ver si es aquí. Perdón, del versículo 9. Versículo 9, del 20 al 23. Capítulo 9, Daniel. Capítulo 9, Daniel. Versículo 20 al 23. Dice de esta manera. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Te das cuenta? Nuevamente aquí Dios, Jesús, usan a Gabriel como su mensajero para revelarle algo a sus siervos. Y esta no es la única ocasión. Vamos nuevamente a otro pasaje interesante antes de avanzar. Lucas, el Evangelio según San Lucas en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Lucas. Y vamos al capítulo 1 de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 19. Dice, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 19. Dice, respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Nuevamente aquí otra vez el mismo ángel Gabriel hablando con otro siervo. Y aquí no está hablando acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Hablando con sus papás, Zacarías y Elizabeth. Bueno, vamos a otro pasaje más. Y con este terminamos. Vamos en ese mismo capítulo de Lucas, capítulo 1, pero en el versículo 26 al 31, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, otra vez el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo,
salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Te das cuenta? Como que Jesús, como que Dios usan mucho a este mensajero. Ahora llegamos a Apocalipsis y nuevamente usa al ángel Gabriel. Así que, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que este ángel era el ángel Gabriel. Y déjame decirte algo más interesante todavía. Si te das cuenta, si ponemos a pensar a todas estas personas que el ángel Gabriel les habló, eran personas consagradas a Dios. Eran personas que daban testimonio de la palabra de Dios, que con su vida reflejaban seguir a Jesús. ¿No será acaso que si en verdad queremos que Dios nos hable, no sé, a lo mejor por ángel también todavía, en esos tiempos, ¿por qué no? Para nadie no hay nada imposible. Si queremos que Dios nos hable, ya sea por un ángel, o por visión, o por un sueño, o por cualquier otra cosa que Dios decida cómo quiera hablarnos, necesitamos consagrarnos a Dios. Necesitamos ser personas consagradas a Dios, que demos testimonio de la palabra de Dios, que demos testimonio con nuestra vida, que seguimos a Jesús, para ser aptos, para que Dios nos pueda hablar. Muchos decimos hoy en día: oh, Dios ya no hace milagros como lo hacía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ya no hay milagros de esos poderosos que yo quisiera ver. Bueno, ¿quieres ver? Entonces conságrate a Dios, como estos siervos estaban consagrados. Consagrémonos a Dios. Si queremos ver milagros poderosos en nuestra vida, adelante. Consagrémonos a Dios como estos siervos. Hay otra pregunta que quisiera compartir contigo. Es: ¿cómo reveló Dios su mensaje en el Apocalipsis? ¿Cómo lo reveló? Sabes, Dios reveló su mensaje en el Apocalipsis de una manera distinta al resto de los libros de la Biblia, de la palabra de Dios. Normalmente, Dios daba visiones, Dios inspiraba. Juan, a los que escribieron los evangelios, Dios nos inspiró a escribir los evangelios. Pero este libro en específico no fue que Dios lo inspiró a Juan. Ya lo estamos viendo que no lo inspiró. ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo fue que Dios reveló el libro de Apocalipsis? A través de una revelación. O sea que Dios manifestó a sus siervos las cosas que habían de venir. En otras palabras, Dios le dio en visiones a Juan las escenas que iban a suceder en los tiempos finales. Lo que vendría, lo que iba a venir en los próximos años y hasta el fin del tiempo. No fue escrito, fue escenas que Juan miró. Todo lo que piensas del libro de Apocalipsis, Dios lo miró. Jinetes, vio las 7 iglesias, lo que significaba las 7 iglesias, vio cuernos, vio bestias, vio el número 666, vio los cuernos, vio caballos, vio sellos. Bueno, infinidad.
todo eso, él lo vivió, lo miró en esa visión. Después que lo miró, lo escribió en un libro y lo mandó a las 7 iglesias. Que eso vamos a estudiar más adelante. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿por qué Dios escribió el libro de Apocalipsis? Bueno, perdón, ¿por qué Dios reveló a través de Jesús y de Jesús a través de su ángel, el ángel a Juan, por medio de símbolos y de figuras? Por medio de números simbólicos y no literales. ¿Por qué no fue más práctico para que el mundo entendiera el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? No sé si tú te has preguntado eso. Yo también me lo pregunté. ¿Por qué Dios no reveló el libro de Apocalipsis de una manera más simple como los evangelios? Que la mayoría podíamos entender el libro de Apocalipsis. Hoy en día mucha gente no lo lee porque no lo entiende. ¿Por qué fue eso? ¿Sabes por qué? Bueno, te lo voy a compartir, por si no lo sabías. Y te voy a invitar otra vez al libro del Evangelio según San Lucas. San Lucas. Y en esta vez vamos a leer en el capítulo 8 y el versículo 10. San Lucas capítulo 8, versículo 10. Dice de esta manera. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Que es lo mismo que sucede en Apocalipsis. Lo voy a repetir nuevamente. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros que no son sus discípulos, que no buscan a Jesús, a los otros que nomás vienen a criticar, a los otros que buscaban matar a Jesús, a los otros que no buscaban a Jesús de todo corazón, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es lo mismo que en el Apocalipsis. Dios lo dejó así con símbolos, con figuras, con un propósito. Para que la persona verdadera que quiera honestamente y humildemente conocer los sucesos de los tiempos finales, va a tener que investigar, estudiar, meditar en el significado de cada versículo, de cada pasaje del libro de Apocalipsis. Porque aquellos que no más quieren investigar el libro de Apocalipsis para criticar, para apuntar, para señalar, para hacerse llamar Jesús el nuevo profeta, etcétera, para ellos le es difícil entender el libro de Apocalipsis. Así que yo te pregunto, ¿estás tú listo, orando, humillándote a Dios, abriendo tu mente abierta, una mente abierta para poder entender el libro de Apocalipsis? Si es así, entonces estás listo para que juntos podamos entender el libro de Apocalipsis. Pero si eres de las personas que nomás quieres saber, nomás por querer saber, nomás por diversión, déjame decirte que no lo vas a poder entender.
y menos si venimos con una mente cerrada, ya con nuestros conceptos acerca del libro de Apocalipsis. Nos será difícil entender el libro de Apocalipsis. Yo te invito a que vengamos con una mente abierta, a que si lo que sabíamos del libro de Apocalipsis no era lo que yo sabía, seamos humildes, aceptar nuestros errores, cómo interpretamos el libro de Apocalipsis y acoger la verdad del libro de Apocalipsis. Sigamos adelante. ¿De quién habla el libro de Apocalipsis? Bueno, creo que ya lo sabes o ya lo estás entendiendo. El libro de Apocalipsis habla de Jesús. Jesús es el personaje central de este libro de Apocalipsis. El amor de Jesús para la humanidad. La misericordia y el amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús es el centro del libro de Apocalipsis. La gracia maravillosa de Dios, el amor de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos mirarlo. Y en el Apocalipsis, en este libro, no es la excepción. También vamos a mirar en todo este libro que menciona a Jesús. Bueno, quizás no lo mencione con el nombre de Jesús, del Salvador, pero el libro de Apocalipsis menciona a Jesús de diferentes nombres. Lo llama como Jesucristo, el Cordero, el Hijo del Hombre, el Testigo Fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, en fin, con decirte que el Apocalipsis refiere a Jesús más de 250 veces, usando más de 30 nombres o títulos diferentes. ¿Qué te parece? ¿No crees tú que Jesús es el centro del Apocalipsis? Claro que sí, es el centro del Apocalipsis. No son las bestias, no es el 666, no son el dragón. No, Jesús es el centro del libro de Apocalipsis. Toda la Biblia, toda la Santa Biblia, da testimonio de Jesús. Dice Apocalipsis 1:3, la revelación, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A quién declara bienaventurado? Porque dice aquí, mira, versículo 3. Bienaventurado. ¿Quién? ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es bendecido? Eso quiere decir bienaventurado, bendecido. ¿Quién? El que lee, los que oyen y los que guardan. ¿Cómo? Sí, o sea, el que lee, oye y guarda. Los tres juntos. Tú no puedes leer y no guardar. ¿Para qué te sirve leer si no vas a guardar, no vas a cumplir, no vas a obedecer? ¿Para qué vas a leer? ¿O para qué vas a oír si no vas a guardar ni tampoco vas a leer? ¿O cómo vas a guardar si no has leído, si no has oído, no has entendido lo que estás guardando? ¿Me explico? Por eso el pasaje dice, bendecido el que lee, el que oye y el que guarda las cosas de esta profecía. Así que debemos de oír, debemos leer, debemos oír y debemos guardar. No basta con solamente leer
y escuchar, sino también guardar. Sabes, hoy en día mucha gente escucha de Jesús. Oh, Jesús viene, sí, yo sé Jesús viene. Pero no guarda, pero no cumple, no hace cambios en su vida, solamente escucha. O aquellos que van a la iglesia, vamos a la iglesia y escuchamos, arrepintamos de nuestros pecados. Escuchamos, leemos, pero no hacemos, no guardamos. ¿Me explico? Por eso debemos leer, oír y guardar. ¿Sabe que ya como conclusión, mi querida familia, amigos, nadie debemos desanimarnos al estudiar el libro de Apocalipsis? Ya como vimos, todo se puede entender, todo es entendible. Debemos solamente venir con una mente abierta, humildes, a aprender de este bello libro. ¿No entiendes? ¿No puedes comprender? Bueno, ¿qué dice Santiago 1:5? Si alguno tiene falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Yo me despido con esas palabras, querida familia, amigos. Como conclusión, yo te hago una pregunta para que reflexiones en esta tarde. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios a medida que Él nos vaya revelando en el libro de Apocalipsis su voluntad? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que Jesús revele su voluntad para nuestra familia en el libro de Apocalipsis? Ojalá que tu respuesta sea que sí. Ese es mi mayor deseo en esta tarde. Así que yo te invito a que desde ahora en adelante vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis y cada vez vamos a ir más profundo y más profundo. Así que no te pierdas estos estudios del libro de Apocalipsis, esperando que sea de bendición para tu familia, para tu matrimonio y tus hijos. Bueno, para toda la familia entera. Así que acompáñanos. Gracias por mirar esta transmisión. Y no te olvides de darnos un comentario, de darnos like. Y sobre todo, compartirla con tus seres queridos, con tus amistades. Así que vamos a orar para terminar y nos damos por despedida. Padre bueno, Señor, te pido, Padre, por cada amigo que nos estará mirando esta transmisión. Por favor, Señor, danos un espíritu humilde que podamos entender el libro de Apocalipsis. Ábrenos nuestra mente, haznos humildes para poder aceptar las verdades tuyas en este bello libro. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.